Este fanfic no es de mi propiedad, todos sus créditos a sus respectivos autores, autor del fanfic en la descripción. Pueden apoyar el canal con su like y su suscripción. Espero que les guste el video, pueden dejar su sugerencia de video en los comentarios. Volver al futuro. Viendo a Matt Fry y jaja no viendo la peli. Descargo de responsabilidad. No soy el propietario de la trilogía de Regreso al Futuro. Si lo fuera, los padres de Marty habrían descubierto la verdad sobre sus aventuras de viajes en el tiempo al final de la trilogía y Biff habría terminado en la calle o en la cárcel por todos los problemas que causó. Capítulo 1, Prólogo, martes, 12 de noviembre de 1985, 10:04 am, George Douglas McFly, de 47 años, y su esposa, Lorraine Baines McFly, de la misma edad, se relajaban en el sofá del salón de su casa en Lyon Estates. Él leía el periódico, mientras que ella, con un brazo alrededor de su marido, tomaba un sorbo de su café. ¿Puedes creerlo, Lorraine? Hoy se cumplen 30 años de la noche en que nos enamoramos en el baile Encanto bajo el mar, le recordó George con cariño. ¿Cómo ha pasado el tiempo tan rápido? Parece que fue ayer y hace muchísimo tiempo a la vez, comentó Lorraine con igual cariño. Sin duda, asintió George. Y fue la misma noche de la tormenta eléctrica cuando un rayo cayó sobre la torre del reloj. Eso hizo que nuestra primera cita fuera aún más especial e inolvidable, añadió Lorraine con cariño. Esa noche no podría haber sido más romántica para nosotros. Sigo pensando que habría sido bonito ver el rayo caer sobre la torre del reloj, dijo George. Sin duda, un espectáculo digno de contemplar. Me lo imagino, asintió Lorraine. Es decir, no se tiene la oportunidad de presenciar un evento así todos los días, ni siquiera todos los años. ¿Sabes? Si nuestro amigo Calvin no se hubiera perdido en el mar y siguiera con nosotros, creo que habría sido una buena idea invitarlo a nuestra cena de celebración de esta noche, dijo George. A día de hoy, sigo pensando que él fue una parte fundamental de que mi vida contigo y con nuestros hijos haya sido tan maravillosa durante las últimas 3 décadas. Ojalá hubiera podido volver a verlo y agradecerle una vez más todos sus buenos consejos, pero no volvimos a verlo después de aquella noche. Sí, lo sé, suspiró Lorraine con tristeza al recordar los sollozos que había sollozado cuando el tío de Calvin, el Dr. Emmett Brown, les informó a ella y a George de la trágica muerte de su antiguo compañero de clase en el extranjero allá por 1960. Me pregunto cómo sería la vida de Calvin ahora. Ojalá hubiera sido feliz. Estoy seguro de que habría tenido una vida maravillosa con su propia esposa e hijos, dedujo George. Quién sabe, tal vez los hijos de Calvin se habrían hecho amigos de los nuestros. Aunque se mudó de Hill Valley, todo es posible. De repente, la pareja McFly desapareció en un destello de luz. A medida que la luz a su alrededor se desvanecía, George y Lorraine, desorientados, se encontraron de repente de pie sobre una especie de plataforma redonda y metálica, rodeados por lo que parecía ser la oscuridad estrellada del espacio exterior. ¿Pero qué demonios? George dejó la frase inconclusa, completamente desconcertado. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué está pasando? Exclamó Lorraine, entre asombro y miedo, al observar el extraño entorno. Se giró hacia su marido. George. Esto parece, George no podía creer lo que veían sus ojos. Esto parece el espacio exterior. ¿El espacio exterior? Repitió Lorraine, con una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos estar en el espacio si hace apenas unos segundos estábamos sentados en nuestra sala de estar? No sé qué es esto, Lorraine, dijo George, inquieto. O estamos alucinando o nos han secuestrado los extraterrestres. Bienvenidos, George y Lorraine McFly. Sobresaltados por el sonido de aquella voz grave y autoritaria, pero a la vez cálida y tranquilizadora, se giraron bruscamente y vieron a un anciano afroamericano de pie a pocos metros de ellos. El hombre vestía un impecable traje blanco con unos zapatos de vestir negros brillantes, mientras que su cabello y su perilla a juego eran de color gris y negro. ¿Quién eres? Preguntó George, colocando una mano protectoramente delante de su esposa. Pueden llamarme Morgan, se presentó el hombre con una cálida sonrisa. Es comprensible que estén confundidos acerca de su situación actual. Soy un mensajero que pretende aclararles las cosas. Ilumínanos. ¿De qué demonios estás hablando? Se preguntó Lorraine, mirando con una mezcla de confusión y recelo al hombre llamado Morgan. ¿Fuiste tú quien nos trajo aquí a mi esposa y a mí? Preguntó George, mirando fijamente al hombre de traje blanco. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Estamos realmente en el espacio o seguimos en algún lugar de la Tierra?
¿Puedes explicarnos qué está pasando y cómo es posible todo esto? Preguntó Lorraine. Para responder a la primera pregunta, no estamos ni en el espacio ni en la Tierra, afirmó Morgan con calma. Nos encontramos en una dimensión ajena al plano de existencia en el que residen ustedes. ¿Dimensión? ¿Plano de existencia? Preguntó Lorraine, confundida. ¿De qué estás hablando? Para responder a la segunda pregunta, fui yo quien los trajo a ambos a este lugar, admitió Morgan. Pero no tienen por qué preocuparse. Mi intención no es hacerles daño. ¿Así que nos trajiste aquí? Preguntó George, incrédulo. ¿Cómo lo hiciste? Un minuto antes, Lorraine y yo estábamos sentados en el sofá del salón de nuestra casa, relajándonos, y de repente, nos encontramos aquí, en esta, otra dimensión, como tú la llamas. Te transporté aquí al instante, respondió Morgan como si fuera lo más normal del mundo. Se puso las manos a la espalda y empezó a caminar de un lado a otro. Digamos que soy capaz de realizar hazañas que superan con creces tu imaginación. Espera, ¿quieres decir que puedes hacer cosas que la gente normal como nosotros no puede hacer? Preguntó George, intrigado por el hombre mayor vestido de blanco que tenía delante. ¿Como superpoderes o magia o...? George, cariño, sé que siempre has creído firmemente en la existencia de los extraterrestres y que siempre has tenido una mentalidad abierta en lo que respecta a lo paranormal, pero ¿superpoderes y magia? Dijo Lorraine con cierto escepticismo. Sin duda, eso ayudaría a explicar cómo llegamos aquí de repente, señaló George. Es decir, esto se siente demasiado real como para ser una simple alucinación o un sueño vívido. Además, si fuera un sueño, significaría que tú y yo estamos experimentando exactamente el mismo. Esto no es ni un sueño ni una alucinación, afirmó Morgan con una leve sonrisa. En cuanto a por qué están aquí, la revelación que están a punto de presenciar, tiene que ver con lo que su hijo Martin Flea ha estado haciendo hace un par de semanas. George y Lorraine se alarmaron al instante al oír mencionar a su hijo menor. ¿Marty? Exclamó Lorraine, visiblemente preocupada. ¿Qué pasa con él? ¿Qué tramaba exactamente y qué tiene que ver con que nos hayas traído aquí? Nuestro hijo no está en ningún problema, ¿verdad? Preguntó George, con la voz también llena de preocupación. No hay problema, se lo aseguro, les dijo Morgan. Ambos recuerdan el comportamiento extraño y la confusión de Marty al verlos la mañana del sábado 26 de octubre. Reaccionó como si no los reconociera. Esa es una mañana que jamás olvidaré, teniendo en cuenta que fue el día en que llegó mi novela, recordó George, intercambiando una mirada de asombro con su esposa. En cuanto al comportamiento de Marty cuando Lorraine y yo regresamos de nuestro partido de tenis, se debió a una pesadilla que tuvo. Lorraine miró al anciano con recelo. ¿Cómo sabes eso? ¿Y lo de Marty? ¿Has estado hablando con él sobre esto, o nos has estado espiando desde algún sitio? Sí, he estado observando desde la distancia, admitió Morgan. Pero, como dije, mi intención es informar, no traer problemas a sus vidas. ¿Y cómo piensas exactamente iluminarnos? Se preguntó George. Morgan sonrió misteriosamente, frotándose las manos. Para ir directo al grano, creo que es mejor que te lo muestre en lugar de contártelo. Esta experiencia de aprendizaje temporal. Antes de que George y Lorraine, desconcertados, pudieran responder a la críptica declaración de Morgan, fueron rodeados repentinamente por un pilar de luz blanca que los hizo levitar a más de 3 metros sobre el suelo metálico de la plataforma. Mientras el pilar de luz blanca los rodeaba, la pareja Flea quedó inmediatamente en un estado de trance, inmóviles. Mantuvieron los ojos abiertos y seguían conscientes de su entorno. Normalmente, uno entraría en pánico, se asustaría o se sentiría abrumado por el miedo al encontrarse en una situación así. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, George y Lorraine se sentían tranquilos, llenos de curiosidad y expectación por lo que estaban a punto de experimentar. A pocos metros de ellos apareció una pantalla holográfica que mostraba una habitación con varios relojes marcando las horas simultáneamente. George y Lorraine estaban completamente absortos en el vídeo, preguntándose qué verían. Vieron el artículo del periódico La Mansión Brown destruida, junto con retratos de Thomas Edison, Benjamin Franklin y Albert Einstein colgados en la pared, lo que hizo que la pareja Flea pensara en el Dr. Emmett Brown, el inventor local a quien, además de ser tío del difunto Calvin Klein, su hijo Marty apreciaba mucho y con quien pasaba bastante tiempo. Luego escucharon un anuncio de Toyota Stadler en la radio, seguido de un reportaje en la televisión sobre la desaparición de plutonio y la posible implicación de terroristas libios.
Esto último, en particular, llamó la atención de George y Lorraine, ya que estaban al tanto de los rumores que habían estado circulando por el pueblo durante el último mes. Algunos residentes incluso habían especulado con la participación del Doc Brown en el incidente, mientras que George y Lorraine, conscientes de no sacar conclusiones precipitadas sobre el mejor amigo de su hijo, esperaban que los terroristas, de ser culpables del robo, fueran capturados y encarcelados. Después de ver una máquina automática verter una lata de comida para perros en un cuenco ya rebosante etiquetado como Einstein, George y Lorraine se quedaron atónitos al ver a Marty entrar en lo que ahora comprendían que era el garaje del Doc Brown. Vieron a Marty dejar su monopatín y este rodó junto a una caja amarilla debajo de la cama del Doc. El plutonio. ¿Qué hacía eso en posesión del Doc Brown? ¿Qué pensaba hacer el Doc Brown con algo tan extremadamente peligroso para cualquier persona en su casa? ¿Estaba colaborando con el grupo terrorista del que se hablaba? Esas eran las preguntas que rondaban por la mente de George y Lorraine. Ninguno de los dos había creído jamás los rumores descabellados sobre el Doc Brown, pero, en ese momento, empezaban a preguntarse si deberían haber sido más cautelosos al permitir que Marty pasara tanto tiempo con él. Es cierto que el Doc siempre había parecido una buena persona de corazón, a pesar de su excentricidad, y que en el pasado había dado a George sabios consejos para sus escritos, pero probablemente había mucho más en el científico de pelo blanco de lo que ellos sabían. La siguiente parte del video mostraba a Marty encendiendo el amplificador, subiendo el volumen al máximo y tocando una nota con su guitarra, solo para ser lanzado contra una estantería cuando el enorme altavoz explotó. Lorraine habría gritado el nombre de su hijo preocupadas y hubiera podido hablar, pero ella y George se sintieron aliviados al ver que su hijo parecía estar bien. Luego llegó una llamada de Doc Brown pidiéndole a Marty que se reuniera con él en el centro comercial Twin Pines esa misma noche a la 1:15 am, ya que el inventor había logrado un gran avance y necesitaría la ayuda del adolescente. Twin Pines Mall. George y Lorraine habrían fruncido el ceño si hubieran podido. Que ellos supieran, el centro comercial siempre se había llamado Lone Pine. Restándole importancia y pensando que Doc simplemente se había equivocado, se preguntaron por qué quería que Marty se reuniera con ellos tan tarde. ¿Tendría algo que ver con lo que sea que estuviera planeando hacer con el plutonio? Si ese era el caso, Lorraine, como era de esperar, no estaba muy contenta de que Doc involucrara a su hijo en un experimento que aparentemente requería el uso de algo tan altamente radiactivo y peligroso. George no se sentía mejor al respecto. Cuando regresaran a casa, los dos iban a hablar con Marty sobre eso. A continuación, el video mostraba a Marty corriendo a la escuela en su patineta tras darse cuenta de que llegaba tarde y encontrándose con su novia Jennifer al llegar. Fueron sorprendidos por el Sr. Strickland, quien reprendió a Marty por estar con el peligroso chiflado Doc Brown y acusó al adolescente de ser un vago que se parecía demasiado a su padre. Lorraine reprochó mentalmente las duras palabras de Strickland a su hijo sobre las escasas posibilidades de éxito de su banda en las audiciones. Como director del colegio, Strickland debería ser más diplomático y alentador en lugar de menospreciar a sus propios alumnos. Si bien Strickland tenía razón en cuanto a la impuntualidad de Marty, sus palabras fueron innecesarias y podían minar su confianza y autoestima. A Lorraine no le sorprendió demasiado el comportamiento de Strickland, ya que había sido el mismo al menos desde sus tiempos de instituto con George. George, por otro lado, estaba más concentrado en el comentario de Strickland sobre que los Mfly no habían llegado a nada en la historia de Hill Valley. Eso no era del todo cierto, considerando que el propio George era un exitoso autor de ciencia ficción que ganaba más dinero que Strickland al año. Claro que para George no era ningún secreto que el director no lo tenía en alta estima, incluso después de todos sus logros, aunque al fin y al cabo eso no importaba. Cuando en la siguiente escena Marty y su banda fueron rechazados por los jueces de la audición por ser demasiado ruidosos, Lorraine sintió una punzada de compasión por su hijo y pensó que su actuación había sido bastante buena. Ella y George recordaron la decepción de Marty por el rechazo de hacía un par de semanas y lo animaron a que nunca renunciara a su sueño de convertirse en músico algún día. George le había dicho a Marty, que te hayan derribado una vez no significa que no puedas levantarte e intentarlo de nuevo, hijo. También le había transmitido a su hijo el inolvidable consejo de Doc Brown y Calvin Klein. Si te lo propones, puedes lograr cualquier cosa. La escena cambió a la plaza del juzgado, donde Jennifer animó al desanimado Marty a enviar su cinta a la discográfica. Jennifer era un encanto y una novia muy comprensiva, pensó Lorraine. Su hijo tenía mucha suerte de tener una pareja así.
Tenía la sensación de que Jennifer era la indicada para Marty, al igual que George lo era para ella, y que acabarían casándose y teniendo hijos maravillosos. George recordó lo tímido que había sido una vez cuando Marty, en el video, se quejó. Simplemente no creo que pueda soportar ese tipo de rechazo. George se preguntó entonces por qué Marty añadió. Jesús, estoy empezando a sonar como mi padre. Claro, el autor de ciencia ficción temía mucho el rechazo en su juventud, pero eso cambió después de conocer a Calvin y finalmente enfrentarse a Biff 30 años atrás, mucho antes de que Marty naciera. ¿Y qué quería decir Jennifer con que George no era tan malo? Y, considerando que los eventos del video ocurrieron hace solo 2 semanas, ¿por qué Marty necesitaría pedir prestado el auto si ya tenía su camioneta Toyota? Hablando de la camioneta, el video mostraba a Marty admirándola y esperando tener una algún día, a pesar de que la tenía desde su cumpleaños en junio. Parecía que algo no cuadraba. Cuando la conversación entre Marty y Jennifer derivó hacia su planeado viaje al lago, Lorraine se quedó perpleja ante lo que Marty le dijo a Jennifer sobre ella. ¿Por qué iba a suponer Marty que se alteraría por su viaje al lago? Al contrario, Lorraine siempre había apoyado esa decisión y su relación en general. Le desconcertó aún más el comentario de Marty sobre que había nacido monja. Nada más lejos de la realidad, ya que Lorraine, de hecho, había sido bastante rebelde en su adolescencia, sobre todo durante la semana en que estaba perdidamente enamorada de su antiguo amor platónico, Calvin Klein. Lorraine se sintió un poco dolida por la siguiente afirmación de Marty sobre que ella no estaba haciendo un buen trabajo manteniéndolo respetable, y por la respuesta de Jennifer, quien asintió con un terrible. ¿Por qué Marty hablaba como si no fuera una buena madre? ¿De verdad su hijo menor tenía una opinión tan negativa de ella? Lorraine siempre se había esforzado por ser amable, cariñosa y comprensiva con sus 3 hijos. ¿Debería hablar con Marty para averiguar qué era exactamente lo que necesitaba mejorar como madre? A continuación, una señora mayor, de aspecto religioso, les pidió donaciones a Marty y Jennifer para salvar la torre del reloj. Marty, molesto porque su beso con Jennifer había sido interrumpido, le dio rápidamente una moneda de 25 centavos, y ella le entregó un folleto. La noche en que la torre del reloj fue alcanzada por un rayo siempre ocuparía un lugar especial en el corazón de George y Lorraine, ya que también fue la noche en que se enamoraron en el baile Encanto bajo el mar. Por lo tanto, con todo el respeto que merecen el alcalde Goldie Wilson y sus esfuerzos, no les importó que el reloj, aunque no funcionara, se conservara tal como estaba, como parte de la historia y el patrimonio de Hill Valley. Después de que Jennifer fuera recogida por su padre, el video cambió a Marty llegando a casa y encontrando una grúa que llevaba el auto familiar, completamente destrozado, al garaje. George y Lorraine se preguntaron si se verían a sí mismos aparecer. Pero esperen. Las cosas seguían pareciendo extrañas. Para empezar, las estatuas de Leon States estaban vandalizadas con grafitis, lo cual era inusual. En segundo lugar, la acera estaba llena de hojas secas. Nunca permitían que el exterior de su casa estuviera tan desordenado. Además, ninguno de los dos recordaba que una grúa hubiera venido nunca a su casa. Y por si fuera poco, el auto destrozado ni siquiera era uno que hubieran tenido. Marty entró en la casa y se encontró con Biff Tannen acosando a su padre por el coche, que él mismo había destrozado. Biff exigió que no solo el seguro de George pagara por el coche siniestrado, sino que el dinero para que él limpiara su chaqueta, manchada de cerveza, saldría del bolsillo de George. George y Lorraine estaban completamente desconcertados por la escena. Efectivamente, eran George y Biff en el video, pero su comportamiento era diferente, y asquerosamente familiar. El George del video actuaba tan tímido y retraído como en la secundaria, mientras que Biff parecía igual de agresivo y dominante que entonces. Eso no tenía sentido, porque, en realidad, George no se había comportado así desde la noche del baile y Biff seguramente sabría que no debía hablarle de esa manera. Además, si Biff realmente tomara prestado el auto de la familia y lo destrozara conduciendo bajo los efectos del alcohol, George se aseguraría de que Biff pagara hasta el último centavo de los gastos. También estaba el interior de la casa en el video, que se veía muy diferente, con muebles, equipos y otros objetos bastante baratos, anticuados y para nada tan elegantes y sofisticados como los que tenían los Mfly en realidad. ¿Qué demonios estaba pasando? La perplejidad de George y Lorraine continuó cuando el video cambió a Biff amenazando a Video George para que terminara algunos informes para él, con el típico hola. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Que Biff solía usar para molestar a George cuando eran adolescentes.
A George le parecía que la versión en pantalla de él seguía viviendo una vida donde Biff lo acosaba e intimidaba incluso en su adultez. Quizás esa versión alternativa de él nunca había logrado darle la vuelta a la situación con Biff y, por lo tanto, seguía siendo el mismo pusilánime que había sido antes de la noche que habría cambiado su vida para mejor. Lorraine se preguntaba qué estaba pasando y no entendía por qué el video mostraba a su esposo y a su antiguo adversario actuando como si fueran adolescentes. ¿De verdad había sucedido eso? ¿Estaban George y Biff actuando y jugando? Tenía que ser así, ya que no había manera de que su George permitiera que Biff lo tratara de esa manera otra vez o que entrara en su casa como si fuera suya. Lorraine se preguntaba si ella también aparecería en el video. Mentalmente, fulminó con la mirada a Biff por su comentario de ¿qué miras, idiota? A Marty habría puesto los ojos en blanco o suspirado ante la parte de saluda a tu mamá de mi parte. Estaba tan contenta de que Biff ya no fuera así en la vida real gracias a que George siempre mantenía al antiguo acosador en su lugar. Las siguientes partes convencieron aún más a George de que, en efecto, estaba viendo un escenario hipotético de una vida en la que hubiera seguido siendo un cobarde sin carácter, acosado sin cesar por Biff. A juzgar por la mención de que Biff era su supervisor, George dedujo que su contraparte en pantalla probablemente nunca se había convertido en un escritor exitoso y, por lo tanto, estaba atrapado en un trabajo donde respondía ante el hombre que era la principal fuente de sus problemas. Los fragmentos del vídeo de George admitiendo que no era muy bueno en las confrontaciones y que no era un luchador le recordaron a George lo mal que había sido al no defenderse. Ver en el vídeo cómo podría haber sido su vida si nunca hubiera ganado confianza lo hizo sentir aún más agradecido por todos los consejos alentadores de Calvin Klein, especialmente cuando en la pantalla George cedió fácilmente a comprar una caja entera de turrón de cacahuete a un vecino de visita y su hija. George y Lorraine reconocieron al vecino y lo habían visto por allí muchas veces, pero dada la naturaleza oportunista del hombre que se mostraba en el vídeo, George, en particular, consideró vigilarlo para asegurarse de que no siguiera aprovechándose de los demás. El vídeo cambió a la mesa del comedor, mostrando a Lorraine, la madre de Marty, colocando con desánimo un pastel mientras les decía a sus hijos que su tío Joey no había conseguido la libertad condicional otra vez. Lorraine se quedó sin aliento al verse en la pantalla. Era ella, sin duda, pero parecía mayor. El vídeo claramente transcurría en el año actual, pero parecía que se acercaba a los 60. No solo eso, sino que la Lorraine del vídeo tenía sobrepeso, parecía agotada, arrastraba las palabras y se veía generalmente infeliz. Lorraine recordaba haber hecho un pastel y haberse sentido triste porque su hermano menor, Joey, no había conseguido la libertad condicional también en la vida real, pero no había estado tan deprimida como parecía estarlo la versión de ella en el vídeo. Dave y Linda también parecían diferentes. El primero parecía estar trabajando en Burger King, lo cual era inusual para Dave, que jamás querría que lo vieran trabajando en un restaurante de comida rápida. En cuanto a Linda, no parecía la misma de siempre, tan extrovertida. Lorraine notó que parte de la conversación era la misma. Marty se refería a su tío como Jailboy Johnny, Dave decía es tu hermano, mamá, Linda comentaba lo vergonzoso que era tener un tío en prisión, y ella misma les decía que todos cometíamos errores en la vida. La diferencia radicaba en que, a diferencia de la vida real, Video George parecía estar completamente absorto en su propio mundo, mientras que Lorraine notó que su contraparte en pantalla le lanzó una breve mirada a su esposo al hacer el comentario sobre los errores, lo que más o menos confirmaba que su matrimonio no era precisamente feliz. Cuando la conversación giró hacia la novia de Marty, Lorraine se horrorizó al ver la aversión de su contraparte en pantalla hacia Jennifer y su afirmación de que las chicas que perseguían a los chicos solo buscaban problemas. ¿Por qué iba a decir algo así? Ella adoraba a Jennifer y la consideraba la pareja perfecta para Marty. ¿Era realmente ella la mujer del video? Lorraine se sorprendió aún más al escuchar a su contraparte en pantalla afirmar que nunca había llamado ni perseguido a chicos ni se había sentado con ellos en coches aparcados. En realidad, había hecho las tres cosas cuando era adolescente. O la vida de la Lorraine del video era aún más diferente de lo que parecía, o les estaba mintiendo a sus hijos. George y Lorraine se sorprendieron al descubrir que, en el video, el primero había sido atropellado por el auto del padre de la segunda 30 años atrás, lo que significaba que Calvin Klein podría no haber estado presente para apartar a George del camino como lo hizo en la vida real. Tenía esa diferencia específica en los eventos que ver con por qué sus vidas en el video eran tan diferentes, y no necesariamente para bien.
Lorraine se quedó atónita al ver a su contraparte servirse un vaso de vodka, lo que dejó claro que la Lorraine del video era infeliz y no disfrutaba de su matrimonio con el George del video, quien parecía prestarle muy poca o ninguna atención a su esposa. George se sintió culpable por la falta de compromiso y asertividad de su contraparte en la pantalla, mientras que Lorraine sintió compasión por la suya. Aparentemente, la versión de sus vidas en el video había tomado un rumbo diferente, probablemente debido a que George fue atropellado por el auto en lugar de Calvin. ¿Significaba eso que Calvin no había estado presente durante esa semana de noviembre de 1955? Eso podría explicar por qué el George del video no tenía confianza en sí mismo. Después de todo, si no hubiera sido por Calvin, probablemente nunca habría reunido el valor suficiente para noquear a Biff con ese único puñetazo. George se sentía bastante avergonzado por la risa extraña de su personaje en pantalla y se alegraba de haber mejorado notablemente su comportamiento. Tras vislumbrar cómo podría haber sido su vida sin la participación de Calvin Klein, si el joven no hubiera muerto tan prematuramente, George se habría recordado a sí mismo agradecerle a Calvin 100 veces más cada vez que lo volviera a ver. Cuando la escena cambió y vimos a Marty durmiendo en su habitación, despertándose con una llamada del Doc Brown, George y Lorraine se sintieron preocupados y curiosos a la vez por lo que fuera que su hijo menor estuviera a punto de hacer con su amigo inventor. Lo que no sabían los Mfly era que les esperaba una extraordinaria aventura virtual que jamás olvidarían. Capítulo 2, Experimento temporal. George y Lorraine estaban desconcertados por el letrero del centro comercial que decía Twin Pines Mall en lugar de Lone Pine Mall, mientras el video mostraba a su hijo llegando allí en patineta. ¿Qué significaba eso? Primero, sus vidas eran muy diferentes, y ahora, el nombre del centro comercial, era como si el video les mostrara destellos de una realidad que, en muchos sentidos, era distinta a la que conocían. Como un universo paralelo o algo por el estilo, reflexionó George. Lorraine se conmovió con el breve gesto de Marty al saludar a Einstein, el perro, antes de que el video mostrara un DeLorean modificado saliendo del camión blanco de Doc Brown. La pareja Mfly quedó atónita al ver las bobinas y otros componentes extraños montados en el deportivo plateado, mientras que George notó que la matrícula decía Outatime y se preguntó si podría significar algo. Cuando Doc Brown salió del DeLorean, George y Lorraine reconocieron el traje blanco de protección contra la radiación que llevaba puesto, que les recordó al plutonio. Parecía que estaban a punto de descubrir para qué necesitaba el inventor el material radiactivo. ¿Qué le había hecho exactamente Doc al DeLorean y qué tenía de especial? Esas eran dos de las preguntas que rondaban por la mente de la pareja Mfly mientras Doc le anunciaba con entusiasmo a Marty que se trataba de un experimento importantísimo que había estado esperando toda su vida. Mientras Marty comenzaba a grabar con la videocámara, Doc se presentó. Buenos días, soy el Dr. Emmett Brown. Estoy en el estacionamiento del centro comercial Twin Pines. Es sábado, 26 de octubre de 1985, 1:18 de la madrugada, y este es el experimento temporal número 1. Experimento temporal número 1. George y Lorraine recordaron que Morgan había mencionado una experiencia de aprendizaje temporal justo antes de encontrarse en su situación actual. ¿Tendría algo que ver con lo que Doc planeaba hacer con el DeLorean? No tenían ni idea del propósito del video, solo sabían que involucraba algo que, al parecer, Marty estaría tramando. George y Lorraine no pasaron por alto que el video parecía seguir específicamente el punto de vista de su hijo hasta el momento, como si la vida de Marty fuera una película o una serie de televisión. Su curiosidad por el DeLorean aumentó cuando el video mostraba a Doc metiendo a Einstein en el vehículo. La pareja Mfly observó la escena con interés mientras Doc usaba un dispositivo portátil para conducir el DeLorean a distancia hasta el otro lado del estacionamiento del centro comercial, mientras Marty lo grababa. Si mis cálculos son correctos, cuando esta bestia alcance los 88 km por hora, vas a ver algo realmente impresionante, le dijo Doc a Marty en el video. ¿88 millas por hora? ¿Por qué Doc Brown necesitaba el DeLorean para alcanzar esa velocidad y qué consecuencias tan graves tendría? La pareja Mfly estaba preocupada por Einstein, esperando que el pobre perro estuviera bien y que Doc Brown supiera lo que hacía. El hecho de que Doc hubiera metido a Einstein en el coche en lugar de subirse él mismo indicaba que el experimento no estaba exento de riesgos. George y Lorraine observaron con tensión cómo Doc aceleraba el motor del DeLorean. La mirada de júbilo y desorbitada de Doc los inquietó, pues no tenían ni idea de qué esperar de aquel DeLorean de aspecto tan extraño.
Mientras el DeLorean aceleraba hacia Doc y Marty, el adolescente intentó apartarse, pero Doc lo agarró del brazo, instándolo con entusiasmo a que mirara esto. En ese momento, George y Lorraine sintieron una mezcla repentina de conmoción, horror e ira. ¿En qué demonios estaba pensando Doc Brown? ¿Acaso quería que él y su hijo murieran? En ese instante, se preguntaron si quienes consideraban a Doc el chiflado del pueblo tenían razón. Si los Mcfly volvían a ver al inventor, sin duda le dirían 4 cosas por haber puesto a su hijo menor en semejante peligro. La inesperada visión del DeLorean iluminándose con destellos brillantes y desapareciendo repentinamente en lo que parecía una explosión al alcanzar los 88 km por hora, dejando tras de sí un rastro de fuego, dejó a George y Lorraine completamente atónitos. Un Doc extasiado gritó: ¡Ja! ¿Qué les dije? 88 km por hora. El desplazamiento temporal ocurrió exactamente a la 1:20 de la madrugada y 0 segundos. ¿Pero qué le había pasado a Einstein? ¿Se había desintegrado él, junto con el coche? Los padres de Marty compartían la preocupación de su hijo por el destino del pobre perro, hasta que Doc les explicó que la estructura molecular tanto de Einstein como del DeLorean estaba completamente intacta. ¿Y dónde estaban? George y Lorraine repitieron mentalmente la pregunta de su hijo. Doc corrigió a Marty, diciendo que la pregunta apropiada era ¿cuándo diablos están? ¿Cuándo? George y Lorraine se preguntaban qué quería decir Doc con eso. Resulta que Einstein acaba de convertirse en el primer viajero del tiempo del mundo. Anunció Doc a un confundido Marty. ¿Viajero en el tiempo? George y Lorraine pensaron con incredulidad, aunque al primero le intrigaba la posibilidad. Lo envía al futuro. Continuó Doc. 1 minuto al futuro, para ser exactos. A la 1:21 de la madrugada y 0 segundos, lo alcanzaremos a él y a la máquina del tiempo. 1 minuto en el futuro. ¿Una máquina del tiempo? ¿De verdad Doc Brown inventó una máquina del tiempo, a partir de un DeLorean? Se preguntaba George. Lorraine, por otro lado, no estaba segura de estar preparada para creer que los viajes en el tiempo pudieran existir. Sin embargo, ella, junto con su esposo, seguía absorta en el video. Cuando el DeLorean reapareció repentinamente y frenó bruscamente, Doc y Marty se acercaron con cautela al vehículo cubierto de hielo. George y Lorraine se estremecieron al ver que Doc se había lastimado brevemente la mano al intentar abrir la puerta helada del coche. Después de que Doc lograra abrir la puerta con el pie, los Mcfly se tranquilizaron al comprobar que Einstein estaba bien. Doc le explicó a Marty que Einstein no se había percatado de nada porque, desde la perspectiva del perro, el viaje fue instantáneo. Einstein se adelantó 1 minuto para llegar al momento presente. Eso tiene sentido, pensó George con fascinación. Aunque seguía escéptica, Lorraine también comprendió la explicación de Doc. Doc le mostró a Marty cómo funcionaba la máquina del tiempo. Primero, activó los circuitos temporales. Luego, le explicó las lecturas de hora de destino, hora presente y última hora de partida. Después, introdujo 2 fechas de hora de destino. El 4 de julio de 1776, fecha de la firma de la Declaración de Independencia, y el 25 de diciembre del año 0000, fecha del supuesto nacimiento de Cristo. George y Lorraine dudaban mucho de la existencia del año 0. Según su entender, al año 1C le seguía inmediatamente el año 1DC en cuanto a la fecha exacta del nacimiento de Jesús, ese era un debate completamente distinto. A continuación, Doc escribió el 5 de noviembre de 1955, calificándolo como una fecha clave en la historia de la ciencia y el día en que inventé los viajes en el tiempo. George y Lorraine se animaron, ya que ese era el día en que habían conocido a Calvin Klein. Además, era exactamente una semana antes de la noche más trascendental de sus vidas. Lo recuerdo vívidamente, le dijo Doc a Marty. Estaba de pie en el borde del inodoro colgando un reloj. La porcelana estaba mojada. Resbalé y me golpeé la cabeza contra el borde del lavabo. Y cuando recuperé el conocimiento, tuve una revelación. Una visión. Una imagen en mi cabeza. Una imagen de esto. Señaló un componente en forma de y encapsulado en el DeLorean. Esto es lo que hace posible el viaje en el tiempo. El condensador de flujo. George y Lorraine asimilaron la explicación de Doc tanto como Marty en el video. Recordaron su juventud cuando Doc les contó que el terreno que ahora ocupa el centro comercial había sido una granja propiedad del viejo Peabody. La pareja Mcfly también recordó las afirmaciones de Peabody sobre haberse encontrado con un extraterrestre, un zombie espacial, que había destruido uno de sus pinos. George, en particular, no se sorprendería si las afirmaciones fueran ciertas.
Siempre había estado más que dispuesto a darle a Peabody el beneficio de la duda. Cuando Doc reveló que la máquina del tiempo requería plutonio, o, para ser exactos, 1,21 gigavatios de electricidad, para funcionar, George y Lorraine finalmente comprendieron por qué tenía ese material en su poder. Aún así, el plutonio era una sustancia que alimentaba las bombas nucleares. Por fascinante que fuera la idea de viajar en el tiempo, George y Lorraine no pudieron evitar preguntarse si viajar en el DeLorean de Doc sería realmente seguro. Claro que, al parecer, Einstein había resultado ser una buena persona y Doc era un científico genial capaz de encontrar soluciones a problemas que la mayoría de la gente ni siquiera se plantearía. A continuación, Doc admitió haber traicionado a un grupo de nacionalistas libios que querían que les construyera una bomba. En lugar de eso, les había dado una carcasa de bomba de mala calidad llena de piezas usadas de máquinas de pinball, quedándose con el plutonio. La pareja Flea quedó atónita ante este descubrimiento. Por un lado, era bueno que Doc hubiera mantenido el plutonio fuera del alcance de los libios. Por otro lado, colaborar con una organización terrorista, independientemente del motivo, no solo era extremadamente peligroso, sino también moralmente cuestionable. Mientras que Lorraine solo esperaba que Marty no quedara atrapado en el fuego cruzado de lo que fuera que estuviera ocurriendo entre Doc y esos terroristas, George comprendía en cierta medida las acciones de Doc, ya que no era de extrañar que un invento como una máquina del tiempo requiriera una energía inmensa para funcionar. Cuando el vídeo mostraba a Doc cargando la cámara de combustible del DeLorean con una barra de plutonio, George recordó tanto al personaje alienígena de su novela A Match Made in Space como al alienígena conocido como Darth Vader, con quien tuvo un vívido sueño o visión en 1955 al ver a Marty completamente ataviado con un traje amarillo de protección contra la radiación. El parecido era asombroso. Una vez insertado el plutonio, Doc anunció su plan de viajar 25 años al futuro, pues siempre había soñado con ver una época posterior a la suya y el progreso de la humanidad. Así pues, viajaría al año 2010, cuando George y Lorraine tendrían 72 años. No tenían ninguna duda de que su matrimonio seguiría siendo tan positivo y feliz como en el presente. Cuando Marty le pidió a Doc que lo buscara en el futuro, Lorraine no pudo culpar a su hijo, ya que prácticamente cualquiera, incluida ella misma, sentiría curiosidad por saber cómo sería su vida después. Yo, el Dr. Emmett Brown, estoy a punto de embarcarme en un viaje histórico, anunció el inventor, mientras George y Lorraine se preguntaban si el vídeo mostraría el viaje del Dr. Brown al futuro, lo cual sería asombroso para ellos. Cuando Doc se dio cuenta de repente de que casi se le olvida traer plutonio extra, Einstein le ladró a un Volkswagen azul y blanco que llegó al estacionamiento. La sola visión del vehículo inquietó a George y Lorraine. Supieron de inmediato que quien se acercaba no tramaba nada bueno. «Oh, Dios mío, me encontraron». «No sé cómo, pero me encontraron», murmuró Doc horrorizado. «Corre, Marty». A George y Lorraine se les heló la sangre cuando el pistolero de los terroristas libios abrió fuego. La pareja Flea admiraba el esfuerzo de Doc por proteger a su hijo intentando disparar a los terroristas con una pistola, aunque el arma no funcionara. Su horror se multiplicó cuando el pistolero de los terroristas mató a Doc. Si bien George y Lorraine estaban sumamente preocupados por que su hijo estuviera en el fuego cruzado, tampoco querían que le ocurriera nada terrible al tío de su difunto amigo. Además, a diferencia de otros residentes de Hill Valley, todas sus interacciones con Doc Brown a lo largo de los años habían sido positivas, por lo que sintieron una gran compasión al ver cómo el mejor amigo de su hijo era asesinado brutalmente. Se compadecieron profundamente de su pobre hijo mientras un desconsolado Marty gritaba: «¡No! ¡Vas Raptors!». El terror absoluto invadió la mente de la pareja Flea cuando el pistolero terrorista disparó contra Marty. Su terror alcanzó su punto máximo cuando los libios acorralaron a Marty y el pistolero le apuntó con el rifle de asalto. «No, no, 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 no. Por favor, no. Mi Marty no». Era el pensamiento frenético que dominaba la mente de Lorraine, mientras que George también estaba muy nervioso. George y Lorraine sintieron un gran alivio cuando el arma se atascó. «Menos mal», pensaron al unísono. Marty se lanzó al DeLorean y salió disparado, mientras los terroristas lo perseguían por el estacionamiento. El pistolero disparó contra el DeLorean en movimiento, pero las balas no dieron en el blanco. George y Lorraine observaban la persecución con atención, rezando para que Marty lograra escapar de esos terroristas armados y peligrosos. Por suerte, los DeLorean eran mucho más rápidos que los Volkswagen, lo que le daría a Marty una ventaja considerable en velocidad.
Los circuitos temporales del DeLorean se activaron cuando Marty tiró de la palanca. El indicador de hora de destino mostraba NOF 05 1955 6 15 AM. Para George y Lorraine, sería muy extraño que su hijo regresara a esa fecha. La pareja Flea se preguntaba qué habría pasado si hubieran conocido a Marty en su adolescencia sin saber que, de hecho, era su futuro hijo. Sin duda, sería una experiencia incómoda para Marty. George se preguntaba cómo reaccionaría Marty al ver de primera mano lo sumiso que había sido antes de aquella fatídica noche, mientras que Lorraine se sentía un poco avergonzada al pensar que Marty viera lo alocada que había sido en su adolescencia. Luego se preguntaron cómo reaccionaría su hijo al conocer a Calvin Klein, el joven del que Marty recibió parte de su nombre. Sus personalidades eran similares en varios aspectos. Marty incluso se parecía físicamente a Calvin hasta cierto punto, aunque este último era claramente más alto. George y Lorraine pensaron que su hijo y su viejo amigo se habrían hecho amigos al instante en cuanto se conocieran. Mientras la intensa persecución continuaba, con Marty intentando desesperadamente ganar velocidad, el pistolero de los terroristas sacó una granada propulsada por cohete, para horror del adolescente. ¡Oh, no!, exclamó Lorraine mentalmente. Vamos, Marty, tu vehículo es mucho más rápido que el de ellos, le instó George en silencio a su hijo a acelerar. A ver si vosotros, cabrones, podéis llegar a 90, declaró Marty mientras aceleraba el DeLorean, ganando rápidamente bastante distancia entre él y los terroristas. Ese es el espíritu, hijo. Se animó George mentalmente, mientras que Lorraine, aunque seguía preocupada, se sentía optimista de que Marty escaparía de sus asesinos perseguidores. Pero esperen. ¿De verdad Marty iba a? Su pregunta quedó respondida en cuanto el DeLorean alcanzó los 88 km por hora, lo que provocó que el condensador de flujo brillara intensamente, mientras un destello de luz cegador aparecía fuera del parabrisas. En un abrir y cerrar de ojos, todo el centro comercial se transformó en un campo abierto. George y Lorraine quedaron atónitos ante el repentino cambio de escenario. ¿Acaso su hijo había viajado en el tiempo? De ser así, según los circuitos temporales, había llegado al 5 de noviembre de 1955, una semana antes del baile en Canto bajo el mar y la famosa tormenta eléctrica de Hill Valley. ¿Era cierto que su hijo había viajado en el tiempo o los sucesos del vídeo eran una recreación ficticia, al estilo de una película, de sus vidas que, hasta el momento, parecía seguir la perspectiva de Marty? Esto último explicaría sin duda por qué ciertas cosas, como sus vidas y el nombre del centro comercial, diferían de la realidad. Cuando el DeLorean se estrelló contra un granero, Otis Peabody y su familia salieron de su granja para investigar el incidente, contemplando el vehículo futurista con total asombro. Al ver a los Peabody, George y Lorraine comprendieron que el video, en efecto, era de la década de 1950. Otis y su familia eran mucho más jóvenes que en el presente. Además, por lo que sabían los Flea, la esposa de Otis había fallecido años atrás. Otis comentó que el DeLorean parecía un avión sin alas, mientras que su hijo les mostró a los demás la portada de un cómic titulado Cuentos del Espacio, que contenía una ilustración de una figura vestida con un traje espacial amarillo junto a una nave espacial. El parecido entre la figura amarilla y la nave espacial con el traje de protección contra la radiación de Marty y el DeLorean, respectivamente, no pasó desapercibido para George y Lorraine, quienes se divirtieron con la coincidencia. De hecho, George recordó haber tenido un ejemplar de ese mismo cómic en su juventud. Cuando Marty, completamente ataviado con su traje antirradiación, salió del DeLorean, los Peabody gritaron horrorizados al verlo y corrieron de vuelta a su casa. Si bien George y Lorraine sentían lástima por su hijo, también sentían cierta compasión por Otis y su familia, ya que era evidente que creían sinceramente que Marty era un extraterrestre y, por lo tanto, estaban genuinamente asustados. El sonido de un disparo sobresaltó a la pareja Flea cuando Otis regresó con una escopeta y disparó 2 veces contra Marty, quien sin perder tiempo corrió de vuelta al DeLorean. «Oh, pobre Marty, mi pobre niño», pensó Lorraine. Su hijo acababa de escapar de un par de peligrosos terroristas que intentaban matarlo, y ahora le disparaban de nuevo. Deseaba que Marty no hubiera ido al centro comercial a encontrarse con Doc Brown. Marty habría estado sano y salvo si se hubiera quedado en casa durmiendo en su cama. El DeLorean salió disparado del granero, atravesó las puertas y pasó a toda velocidad junto a la familia Peabody, derribando uno de los 2 pinos al salir del rancho mientras Otis gritaba furioso: «¡Maldito espacial! ¡Mataste mi pino!». Así que eso fue lo que pasó, se dio cuenta George.
Parecía que los Peabody habían confundido a Marty con el zombie espacial, debido al traje de radiación y al DeLorean, que parecía una nave espacial para los estándares de los años 50, e intentaron matarlo, lo que provocó que Marty atropellara accidentalmente el pino. De repente, a George se le ocurrió una idea intrigante. ¿Existía alguna posibilidad de que Marty hubiera sido él el que había aparecido en su habitación en medio de la noche mientras dormía? Si Marty realmente había regresado a 1955 y llevaba consigo el traje de radiación, tal vez su encuentro con Darth Vader no había sido un sueño o una visión después de todo. Podría haber sucedido de verdad. Tal vez Marty, vestido como Darth Vader, necesitaba asegurarse de que George se juntara con Lorraine para que él pudiera nacer. Fue entonces cuando se le ocurrió otra idea. ¿Y si Marty no era solo Darth Vader, sino que en realidad? No podía creerlo. Después de todo este tiempo, tantos años, 3 décadas, todo parecía tener sentido. Claro, George y Lorraine habían notado el asombroso parecido desde que su hijo era preadolescente, pero ninguno de los dos jamás habría imaginado que los viajes en el tiempo estuvieran involucrados. Por supuesto, por el momento era solo una teoría y habían pasado 30 años desde la última vez que había visto a Calvin Marty Klein. Doc Brown les había informado a él y a Lorraine que Calvin había fallecido en el extranjero, pero a la luz de la revelación de los viajes en el tiempo, ¿y si eso era solo una tapadera? George no estaba seguro de si se estaba aferrando a un clavo ardiendo, pero parecía que el video que mostraba a Marty viajando en el tiempo específicamente a noviembre de 1955 hacía que ciertas cosas sobre esa fatídica semana de su último año de instituto cobraran sentido de repente. Tal vez necesitaba seguir mirando para descubrir si las piezas del rompecabezas realmente encajaban. Lorraine no podía creer nada de lo que el video le había mostrado hasta el momento. La idea de que Doc Brown inventara los viajes en el tiempo y, sobre todo, que uno de sus hijos viajara en el tiempo, era difícil de aceptar. Si todo eso realmente sucedía, le costaría bastante acostumbrarse. Marty se detuvo en medio de la carretera y salió del DeLorean, completamente atónito al ver que todo su barrio se había convertido en un campo abierto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. George y Lorraine sintieron una mezcla de asombro y nostalgia al contemplar su barrio tal como era en 1955. La escena, especialmente al ver el cartel publicitario, les trajo a la memoria diversos recuerdos de aquella época. Marty intentó pedir ayuda a una pareja de ancianos que pasaba en un coche rojo, pero la mujer se asustó y le instó a su marido a seguir adelante. Debido a ese traje antirradiación y al DeLorean, todos los que vieron a su hijo en 1955 le tenían terror, comentaron George y Lorraine. Ciertamente, ellos también habrían sentido aprensión, aunque también fascinación, si se hubieran encontrado con un desconocido vestido así y con un coche futurista que parecía sacado directamente del espacio exterior. Marty volvió a subir al DeLorean, que no arrancaba y se había quedado sin plutonio. ¿Cómo iba a regresar su hijo a casa? Esa era la pregunta que rondaba la mente de George y Lorraine, ya que la caja de plutonio se había quedado en el estacionamiento del centro comercial. Esperaban que Marty no se quedara atrapado en el pasado. Claro que, después de haberlo visto la noche anterior, no podía ser. Lo más probable era que su hijo buscara la ayuda del Doc Brown de aquella época, quien seguramente encontraría la manera de devolverlo a su tiempo. Tras quitarse el traje de radiación, Marty escondió el DeLorean detrás de la valla publicitaria y se dirigió al centro de Hill Valley. Mientras el vídeo mostraba a un asombrado Marty explorando la plaza del juzgado, una inmensa nostalgia y un sinfín de recuerdos inundaron la mente de George y Lorraine al ver su querido pueblo tal como era en sus años de instituto. La canción Mr. Sandman de The Fouraces, que sonaba de fondo, contribuyó a la atmósfera nostálgica, sobre todo porque hacía mucho tiempo que no la oían. La pareja Flea se sentía como si estuvieran realmente en el pasado con su hijo, que parecía perdido y desconcertado por todo lo que le rodeaba. La verdad es que cualquier adolescente de los 80 que acabara en los 50 habría tenido la misma reacción. Aunque la distribución era fácilmente reconocible, Hill Valley había cambiado considerablemente en las últimas 3 décadas. George y Lorraine no pudieron evitar admitir que, si bien el pueblo seguía siendo un lugar bastante agradable para vivir en 1985, en el pasado parecía mucho más limpio. La visión del parque cubierto de hierba que con el tiempo se convirtió en un aparcamiento, junto con el sonido de las campanadas de la torre del reloj, contribuyeron a la experiencia surrealista de la pareja Flea. Resultó bastante extraño ver el reloj del juzgado funcionando y marcando una hora distinta a las 10:04.
Cuando pasó un vehículo de la campaña de reelección del alcalde Red Thomas, George y Lorraine lo recordaron y rememoraron el desafortunado destino que corrió su hijo, Red Thomas Jr., quien se había convertido en el vagabundo del pueblo de Hill Valley. Tras ver la fecha en un periódico y preguntarse si estaba soñando, Marty le pidió a una mujer que lo pellizcara, pero ella, en lugar de eso, le dio una bofetada furiosa. George y Lorraine quedaron atónitos ante la reacción de la mujer hacia su pobre hijo. Reconocieron al policía local que se acercó a Marty como el oficial Harris, quien ya había fallecido. La pareja Flea sintió otra oleada de nostalgia cuando Marty entró en el Lowe's Café, recordando los días en que el restaurante local era el lugar de reunión principal para los adolescentes y jóvenes adultos de la zona. Lorraine solía pasar mucho tiempo allí con sus mejores amigas, mientras que George solo iba de vez en cuando, ya que no era tan sociable como la mayoría de los demás estudiantes de entonces, aunque había empezado a frecuentarlo más después de que Lorraine se convirtiera en su novia. Mientras Lou Carruthers, el dueño del café, comentaba sobre el chaleco de Marty, George se quedó atónito al reconocer quién era claramente, él mismo, comiendo cereales en el mostrador. Su yo adolescente estaba de espaldas, pero era él sin duda. Reconocería su propia ropa y peinado en cualquier parte. Ahora que lo pensaba, el autor de ciencia ficción recordaba con claridad aquella mañana. Y con Marty allí, eso solo podía significar que su sospecha podía ser cierta. Su hijo Marty, y Calvin Klein, que prefería que lo llamaran Marty, habían sido la misma persona todo este tiempo. La idea era asombrosa, pero parecía explicar bastante, especialmente la insistencia de Marty en que George llevara a Lorraine al baile. Además, no solo era la mañana del 5 de noviembre de 1955 la primera vez que se encontraba con Calvin en el café de Lowe, sino que recordaba que Calvin llevaba un chaleco rojo distintivo, muy parecido al que Marty solía usar. Entonces recordó el comentario de Calvin, o Marty, sobre prenderle fuego a la alfombra de la sala, algo que Marty realmente había hecho cuando tenía 8 años. El recuerdo de aquel incidente reforzó sus sospechas. Si George tenía razón, se preguntó qué pensaría y cómo reaccionaría su esposa. Después de todo, Lorraine había estado perdidamente enamorada de Calvin toda la semana. Obviamente, la revelación de que su antiguo amor platónico había sido su futuro hijo no le auguraba nada bueno. Mientras tanto, Lorraine también se había fijado en el adolescente que comía cereales en la cafetería. A diferencia de George, no lo reconoció de inmediato, pero le resultaba extrañamente familiar. Mientras Marty intentaba contactar con Doc por el teléfono público, sus padres se preguntaban cómo convencería a su hijo al joven científico de que era un viajero del tiempo del futuro. La pareja Flea imaginaba que no sería fácil. También se preguntaban si Marty advertiría a Doc sobre los terroristas. Al no poder contactar con Doc, Marty volvió al mostrador y le preguntó a Lou por la ubicación de 1640 Riverside Drive, pero Lou le preguntó si iba a pedir algo. La confusión de Lou ante la petición de Marty de una Tab o una Pepsi Free no pasó desapercibida para George y Lorraine, quienes comprendieron que esas bebidas aún no existían. Ahí vienen Biff y sus compinches, pensó George al ver al matón y a su pandilla acercándose a la entrada del café. Biff estaba a punto de increparlo por los deberes. Sin duda, recordaba muy bien aquella mañana de sábado. Oye, McFly. Lorraine suspiró mentalmente. Sabía perfectamente de quién era esa voz. Cuando Marty y el joven George se giraron al mismo tiempo, Lorraine se sorprendió al reconocer a este último como su marido. Su sorpresa se mezcló con fastidio al reconocer también a la versión adolescente de Biff Tannen, a quien, hasta el día de hoy, no apreciaba demasiado. Si bien el comportamiento de Biff parecía haberse suavizado un poco con los años, Lorraine jamás llegaría a confiar plenamente en él. Ver al adolescente Biff en el video no intimidó a George en lo más mínimo. No tenía nada que temer de alguien que en realidad había sido un cobarde inseguro que se burlaba de personas que consideraba más débiles para sentirse mejor consigo mismo. Eso era lo que Biff había sido siempre. Lorraine sintió mucha compasión por su marido al ver en el video a Biff acosando al joven George por sus deberes. Se alegró de que George finalmente le hubiera puesto las cosas en su sitio. George se avergonzaba de su falta de valor y de su incapacidad para enfrentarse a Biff cuando era adolescente, pero se sentía orgulloso de saber que la dinámica entre ellos cambiaría drásticamente una semana después. Me expulsarán de la escuela. No querrías que eso pasara, ¿verdad? Biff agarró a Ten George en el video. ¿Verdad?
En realidad, Biff, no habría sido ningún problema mío si te hubieran expulsado del colegio, pensó George con enfado, deseando haberle dicho eso a Biff en aquel entonces. Mientras uno de los miembros de la pandilla de Biff se burlaba de Marty por su salvavidas, a Lorraine se le ocurrió una idea. ¿Y si Marty fuera? ¡No! ¡No! Eso no podía ser cierto. Era simplemente ridículo. Incluso si Marty hubiera viajado a 1955 en una máquina del tiempo que el Doc Brown inventó milagrosamente, su hijo no podía ser él. Sí, los dos compartían un parecido asombroso a pesar de no ser parientes, pero el otro era más alto y tenía ojos verdes en lugar de azules como Marty. Mientras Biff y su pandilla salían del café, Marty miró a George adolescente con asombro, dándose cuenta de que era su futuro padre. George no podía culpar a Marty por su reacción en el video, ya que él habría reaccionado igual al conocer a versiones adolescentes de sus propios padres. En ese momento, George estaba completamente seguro de que Marty era Calvin Klein, sobre todo porque eso explicaba todo lo ocurrido en aquella extraña e intensa semana. La siguiente parte del video mostraba a Goldie Wilson animando al joven George a defenderse y no dejarse pisotear. George se sentía culpable por no haber prestado mucha atención al consejo del futuro alcalde en aquel entonces. Goldie tenía razón, pero George, en ese momento, tenía demasiado miedo para enfrentarse a Biff y otros acosadores. Lorraine también agradeció las palabras de Goldie dirigidas al joven George. Ambos coincidieron en que el ex ayudante de camarero merecía plenamente su puesto actual como alcalde de Hill Valley. Cuando Marty soltó que Goldie iba a ser alcalde, el ayudante de camarero expresó su repentino deseo de hacer realidad esa idea algún día. George y Lorraine se quedaron desconcertados por el comentario de Lou sobre el alcalde de color. Recordaban que el dueño del café era un tipo rudo, pero su trato hacia Goldie estaba cruzando la línea. Goldie le respondió a Lou, declarando que iba a ser el hombre más poderoso de Hill Valley y limpiar este pueblo. Lou replicó: bien, puedes empezar barriendo el suelo. La ironía de que Goldie hubiera logrado más en la vida que Lou, su antiguo jefe, no pasó desapercibida para George y Lorraine, quienes aprobaron que Goldie no permitiera que las palabras despectivas de Lou lo desanimaran. Después de que Marty saliera corriendo del café para buscar a su padre adolescente, el video cambió a una zona residencial que instantáneamente les produjo a los Nfli otra sensación de nostalgia. George sintió una punzada de vergüenza al verse a sí mismo de adolescente en un árbol, usando binoculares para espiar a una joven que se vestía dentro de una casa. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué tenía que mostrar el video ese momento? Como Lorraine también estaba viendo lo que se mostraba, lo habían descubierto. Su esposa seguramente se lo iba a sacar a relucir. Probablemente no lo dejaría olvidarlo. Lorraine no podía creer lo que veían sus ojos al reconocerse al instante, de adolescente. A través de una de las ventanas del piso de arriba de la casa donde había crecido. Un momento, George la había estado espiando. Su marido nunca lo había mencionado en los 30 años que llevaban juntos. Pero, teniendo en cuenta que había pasado hacía mucho tiempo, no estaba molesta. Sin embargo, tenía muchas ganas de burlarse de él por eso más tarde. George se estremeció al ver cómo, siendo adolescente, caía del árbol a la calle, justo en la trayectoria de un coche que se aproximaba. Lorraine reconoció al instante el viejo coche de su padre, ya que el vídeo mostraba a Marty apartando a George de un empujón, mientras que el coche atropelló a Marty, derribándolo. Cuando Sam Baines salió corriendo del coche para ver cómo estaba Marty, inconsciente, Lorraine se asombró al ver a su padre más joven, aunque de mediana edad, comparado con el anciano que era en ese momento. En el vídeo, George salió corriendo con su bicicleta, mientras Sam llamaba a su esposa, Stella, para que le ayudara a llevar a Marty a casa. Pobre Marty, pensó Lorraine al ver a su hijo menor inconsciente. Al mismo tiempo, fue un gesto dulce y valiente por parte de Marty salvar a George del coche de su padre. De repente, a Lorraine le volvió a venir ese mismo pensamiento. Al principio, creyó que era imposible que fuera cierto. Sin embargo, después de ver a Marty, su hijo, ser atropellado por el coche de su padre, tal como le había ocurrido a él 30 años atrás en esa misma fecha, además, ahora que lo pensaba bien, su atuendo era muy similar al que llevaba su hijo en el vídeo, destacando especialmente el chaleco rojo, y luego estaba el hecho de que prefería que lo llamaran Marty, su aparente apodo, quería negarlo,
Quería negarlo con cada fibra de su ser, especialmente considerando la fuerte atracción que sentía por él durante esa semana. La conclusión a la que había llegado incomodaba mucho a Lorraine. Sin embargo, a pesar de su persistente sentimiento de negación, la parte lógica de su mente se dio cuenta de que era como piezas de un rompecabezas que finalmente se estaban uniendo 30 años después. Lo único que podía hacer era seguir viendo el vídeo y aferrarse a la esperanza de que su recién descubierta revelación, una que alteraría irrevocablemente la percepción que ella y George tenían de su viejo amigo. Aparentemente capítulo 3, El niño del futuro. En 1955 Lorraine se negaba rotundamente a creer lo que veían y oían cuando la siguiente parte del video mostraba una habitación oscura, donde Marty despertaba y era atendido por una joven 9 horas después. George aún intentaba asimilar que su propio hijo hubiera sido el misterioso Calvin Marty Klein. Aunque el descubrimiento tenía mucho sentido, no dejaba de ser impactante. Cualquier padre se sorprendería al descubrir que uno de sus hijos era un viajero en el tiempo. Ahora que sabía la verdad, George sentía mucha curiosidad por ver las primeras interacciones de Lorraine con su hijo. Imaginó que conocer a una versión de su madre de su misma edad había sido extremadamente incómodo para Marty, y eso sin mencionar lo que Lorraine había sentido por él. Era algo muy extraño de pensar, reflexionó George. Marty creía que sus experiencias de viaje en el tiempo habían sido una pesadilla terrible, hasta que la joven le aseguró que estaba sano y salvo en el buen viejo 1955. Cuando la joven encendió una lámpara, Marty la miró con incredulidad, dándose cuenta casi de inmediato de que era su madre, pero convertida en una atractiva adolescente. «Soy tan joven», exclamó Lorraine con incredulidad para sí misma, mientras que George también se asombró al ver a su esposa con aspecto adolescente. Después de que la adolescente Lorraine se presentara a Marty, a George le pareció gracioso el tartamudeo de su hijo y se preguntó si Marty sentiría la tentación de llamar sexy a su propia madre. Escuchar a su yo más joven llamar a Marty Calvin mientras notaba el moretón en su cabeza hizo que Lorraine se estremeciera. La idea de que su galán hubiera sido su propio hijo todo el tiempo la perturbaba profundamente. Por eso, Lorraine se aferraba obstinadamente a la esperanza de que los sucesos del video fueran una elaborada alucinación y que despertaría para darse cuenta de que todo había sido un sueño. Al notar que estaba en ropa interior, Marty le pidió sus pantalones y la joven Lorraine respondió que estaban en su baúl antes de decirle que nunca antes había visto ropa interior morada. «Dios mío, es verdad. Estaba enamorada de mi propio hijo sin darme cuenta», exclamó Lorraine mentalmente. Aunque seguía negándolo, tenía demasiado sentido. Mientras Marty se preguntaba por qué la adolescente Lorraine seguía llamándolo Calvin, ella respondió que su nombre, Calvin Klein, estaba escrito por toda tu ropa interior. En ese momento, Lorraine se habría desmayado del susto de no ser por el profundo estado de trance en el que se encontraba. Resultó que había creído erróneamente que el nombre de Marty era Calvin Klein simplemente porque era la marca de su ropa interior. Recordó el breve recuerdo que tuvo al comprarle ropa interior a Marty, especialmente cuando vio la morada. En aquel entonces, lo había descartado como una coincidencia, pero ahora, atando cabos, no solo explicaba por qué besar a Calvin, o a Marty, se sentía como besar a su hermano, sino que también recordó que Marty no parecía tan interesado en ella como ella en él. Mientras tanto, George estaba atónito y divertido a la vez al darse cuenta de que su esposa solo había asumido que su futuro hijo se llamaba Calvin Klein por su ropa interior. Hablando de ropa interior, se preguntó por qué Lorraine le había quitado los pantalones a Marty mientras dormía. ¿Para que estuviera más cómodo? ¿Para comprobar si tenía alguna herida? ¿O acaso Lorraine le había quitado los pantalones a su futuro hijo por una razón más traviesa? En cualquier caso, George tenía munición de sobra para usar contra Lorraine si ella sacaba a relucir su pequeño episodio de voyeurismo. «Encantada de conoceros, Calvin, Marty, Klein», dijo la adolescente Lorraine, sentándose junto a Marty en su cama. Lorraine y George notaron lo incómodo que se sentía su pobre hijo. Ninguno de los dos podía culpar a Marty. Si tan solo Lorraine hubiera sabido entonces lo que sabía ahora. Cuando la joven Lorraine intentó tocar el moretón en su cabeza, Marty retrocedió, cayendo de la cama al suelo. La Lorraine actual sintió lástima por su hijo y vergüenza por el comportamiento lascivo que había tenido con él en su adolescencia. La madre de la adolescente Lorraine, Estella, la llamó desde abajo y Lorraine se alarmó, pidiéndole a Marty que se subiera los pantalones. George comentó con humor que la joven esposa ya estaba coqueteando con su futuro hijo, a pesar de que acababa de conocer a Marty.
Solo podía imaginar lo que Marty habría estado pensando todo el tiempo que Lorraine había estado enamorada de él. El vídeo cambió a Stella guiando a Marty y a la joven Lorraine escaleras abajo, ya que Stella suponía que Marty era marinero por el chaleco salvavidas que llevaba puesto. En retrospectiva, a George y Lorraine les parecieron bastante graciosos los comentarios que se referían al chaleco característico de Marty como un salvavidas. Fue reconfortante saber que, de una manera extraña, su viejo amigo Calvin no había tenido un final trágico después de todo. Técnicamente seguía vivo, como su hijo. Dada la extraordinaria situación, la pareja Flea se dio cuenta de que no podían culpar al Doc Brown por la historia inventada sobre la muerte de Calvin. Stella le presentó a Marty a su marido, quien regañó al adolescente por estar en medio de la calle mientras Stella le decía a Marty que no hiciera caso a la actitud hostil de Sam. «Me estaba salvando de tu coche, eso es lo que estaba haciendo», respondió George mentalmente a la pregunta de su suegro. Típico de papá, reflexionó Lorraine sobre el trato verbal que su padre le daba a Marty. Stella le presentó a Marty al resto de sus hijos. Milton, Sally, Toby y Joey, este último en su corralito. La escena hizo que Lorraine se sintiera como si reviviera su juventud, sobre todo al ver a sus hermanos de niños otra vez. George también sintió mucha nostalgia al presenciar la escena. «Así que eres mi tío Joey. Será mejor que te acostumbres a estos bares, chico». «Ay, qué mono», pensó Lorraine al ver a su hermanito. Sin embargo, no le gustó el comentario de Marty hacia el pequeño Joey. En aquel entonces, Joey era solo un niño inocente que aún no había hecho nada malo. Cuando Stella le contó a Marty que a Joey le encantaba estar en su corralito, George y Lorraine recordaron el encarcelamiento de Joey. Ese pensamiento entristeció especialmente a Lorraine, quien deseó haber podido hacer algo más para evitar que Joey se metiera en los problemas que lo llevaron a esa situación. Lo único que podía hacer era seguir esperando que su hermanito tuviera un respiro algún día y obtuviera la libertad condicional. Cuando Stella le ofreció pastel de carne, Marty estaba listo para irse, pero la joven Lorraine lo animó a sentarse a su lado. Lo único que hice aquella noche y la semana siguiente, hasta el baile, fue incomodar a mi pobre hijo, pensó Lorraine con vergüenza. La madre de Marty se sorprendió de haber empezado a aceptar la verdad que el vídeo le revelaba. Mientras la familia Baines veía a los recién casados, la joven Lorraine le comentó a Marty que era el primer televisor de su familia y le preguntó si él tenía uno. Marty respondió que tenían dos, lo que asombró a Milton, quien comentó que Marty era rico, mientras que Stella creyó que Marty estaba bromeando, ya que nadie podía permitirse dos televisores. Todavía no, reflexionó George. Si hubieran podido, George y Lorraine se habrían reído de Marty cuando este le echó una mirada a la joven Lorraine después de que Stella notara que Marty le resultaba familiar y se preguntara si conocía a su madre. Sin duda me conoce, pensó Lorraine. Stella sugirió llamar a la madre de Marty, pero Marty respondió que aún no había nadie en casa. Eso es quedarse muy corto, señaló George. Marty preguntó por la ubicación de Riverside Drive y Sam le dijo que estaba al otro extremo de la ciudad, una cuadra después de Maple. Cuando Marty se dio cuenta de que era John F. Kennedy Drive, Sam preguntó, ¿quién diablos es John F. Kennedy? George y Lorraine también se habrían reído si hubieran podido. Era como si estuvieran viendo una película y su hijo fuera el protagonista. La joven Lorraine le sugirió a su madre que Marty se quedara con ellos mientras sus padres estaban de viaje. Stella estuvo de acuerdo, diciendo que Marty era su responsabilidad. Eso tenía mucho más sentido del que Stella imaginaba, comentaron George y la actual Lorraine, ya que Marty era su futuro nieto. Y puede dormir en mi habitación, añadió la adolescente Lorraine, agarrando el muslo de Marty. La Lorraine actual se estremeció interiormente ante el gesto de su yo más joven. Marty se levantó de repente, dispuesto a marcharse, y tras agradecer a todos, dijo que los vería más tarde. Mucho más tarde, añadió en voz baja antes de salir de la casa. Bien hecho, Lorraine, por asustar a nuestro hijo, pensó George. Siempre supo que los sentimientos de su esposa por quien creían que era Calvin Klein habían sido intensos, pero en el video parecía que estaba empezando a traspasar los límites con Marty. Genial, lo asusté, reflexionó Lorraine con compasión hacia su hijo. Cuando Stella comentó que Marty era un joven extraño, Sam afirmó con firmeza. Es un idiota. Es por su educación. Probablemente sus padres también sean idiotas. George y Lorraine fruncieron el ceño mentalmente ante eso. Lorraine, si alguna vez tienes un hijo que se comporte así, te desheredaré. No tenía ni idea, pensó George sobre lo que Sam le había dicho a su propia hija.
Lorraine siempre supo que su padre nunca decía en serio lo que le decía. Aunque siempre había sido bastante estricto, a pesar de su apariencia ruda, la quería tanto como Lorraine quería a sus 3 hijos. El vídeo mostraba a Marty llegando a la mansión de Doc Brown. George y Lorraine se quedaron asombrados al verla de nuevo después de tantos años. La habían visitado varias veces antes de que, por desgracia, se incendiara en 1962. ¿Cómo iba a explicar Marty su viaje en el tiempo al Doc? ¿Le creería al final? Los Murphy estaban ansiosos por ver cómo se desarrollaría el encuentro entre su hijo y la versión joven de su amigo inventor. Después de que Marty llamara a la puerta, Doc Brown la abrió y lo llevó a su mansión, indicándole al adolescente que no dijera ni una palabra. George y Lorraine se quedaron desconcertados por el gesto tan brusco de Doc. Si no conocieran al inventor, la pareja Murphy se habría preocupado por el bienestar de Marty. De hecho, en parte sí se preocuparon un poco, considerando las tendencias poco ortodoxas de Doc y el extraño artilugio metálico que llevaba en la cabeza. En general, los padres de Marty confiaban en que su hijo estaría en buenas manos, aunque el Doc del video nunca lo hubiera conocido. Marty intentó llamar la atención de Doc, pero este insistió en que no quería saber nada del adolescente y le pegó una ventosa en la frente, con la intención de leerle la mente. Esto último hizo que George y Lorraine dudaran brevemente de la cordura de Doc, pero luego recordaron que era el mismo científico que había construido una máquina del tiempo, dentro de un coche deportivo. Con eso en mente, ¿era tan descabellado pensar en un dispositivo para leer la mente? George, en particular, se lo preguntó. Veamos, ¿vienes de muy lejos? Dedujo Doc dirigiéndose a Marty. 30 años en el futuro era sin duda una gran distancia, comentaron George y Lorraine. ¿Significaba eso que el invento del Dr. Brown funcionaba, al menos en cierta medida? Después de que Doc hiciera 2 deducciones más sobre suscripciones y donaciones, Marty se quitó la ventosa de la frente. Doc, vengo del futuro. Vine aquí en una máquina del tiempo que usted inventó. Ahora necesito su ayuda para regresar al año 1985. George y Lorraine intuyeron que no sería fácil para su hijo convencer a Doc de la verdad. Tenían razón cuando Doc reaccionó con frustración, creyendo que la afirmación de Marty se debía a que su dispositivo de lectura mental no funcionaba correctamente. Marty le mostró a Doc su licencia de conducir, especificando el año de vencimiento, 1987, y su fecha de nacimiento. Luego, Marty le mostró a Doc una fotografía de él, Dave y Linda, señalando la sudadera de su hermana que decía clase del 84. George y Lorraine reconocieron la foto de sus hijos, aunque había algunas diferencias notables. Si bien Marty se veía exactamente igual, Linda llevaba gafas, igual que en la versión alternativa de sus vidas que se mostró anteriormente, y la ropa de Dave parecía inusualmente hortera. Además, había algo raro en el pelo de Dave. Después de que Doc descartara la foto como falsa, el inventor le preguntó a Marty quién era presidente de los Estados Unidos en 1985. Cuando Marty respondió Ronald Reagan, Doc se lo tomó a broma y preguntó sarcásticamente si Jerry Lewis era vicepresidente. Entonces Marty siguió a Doc hasta el garaje de este último. Marty intentó desesperadamente que el inventor lo escuchara mientras Doc comentaba sarcásticamente. Supongo que Anne Wyman es la primera dama. Y Jack Benny es el secretario del Tesoro. A George y Lorraine les parecieron muy graciosos los comentarios del doctor. El inventor no era tan malo como algunos pensaban. Tenía buenas intenciones, pero simplemente no lo comprendían. Ya he tenido suficientes bromas pesadas por hoy. Buenas noches, niño del futuro. Mientras Doc cerraba la puerta del garaje, Marty mencionó el moretón en la cabeza del primero y relató la misma historia que el yo futuro de Doc le había contado. Esto debería convencerle, pensó George con seguridad. Ojalá Doc le crea a Marty, pensó Lorraine al mismo tiempo. Y fue entonces cuando se te ocurrió la idea del condensador de flujo, que es lo que hace posible el viaje en el tiempo, concluyó Marty, antes de que la puerta se abriera de golpe mientras Doc miraba a Marty con asombro. Sabía que funcionaría, reflexionó George mientras él y Lorraine sentían una punzada de esperanza por su hijo. El vídeo mostraba el futuro emplazamiento de Lyon States mientras Marty le indicaba a Doc dónde había escondido el DeLorean. George y Lorraine se alegraron de que Marty se hubiera acercado a Doc tras el incidente. De lo contrario, le habría resultado aún más difícil convencer a Doc de que venía del futuro. La pareja Murphy reconoció el dibujo del condensador de flujo cuando Doc se lo mostró a Marty. Mientras Marty encendía el condensador de flujo en el DeLorean, Doc se mostró entusiasmado por haber inventado finalmente algo que funcionaba.
George y Lorraine, aunque divertidos, no culparon a Doc por su intensa reacción. ¿Quién no se emocionaría al descubrir que algún día inventaría los viajes en el tiempo? El vídeo cambió al interior del garaje de Doc, mostrando a Marty preparando la grabación del experimento de viaje en el tiempo en un televisor, mientras Doc examinaba el DeLorean, aparcado dentro, y observaba con curiosidad los objetos del equipaje de su yo futuro. La principal preocupación de George y Lorraine era cómo Doc conseguiría llevar a Marty a casa, ya que el plutonio era aún más difícil de obtener en los años 50 que en los 80. Sabían que iba a ser una tarea bastante complicada. George y Lorraine se rieron de los comentarios de Doc sobre si en el futuro usarían toallas y ropa interior desechable, mientras observaba el secador de pelo y la ropa interior de su yo del futuro. La pareja Flea se sorprendió cuando Doc miró con deseo una revista Playboy y comentó que el futuro de repente se veía mucho mejor. Resultó que ni siquiera un científico genial como el Dr. Emmett Brown era inmune a ciertos deseos humanos. Cuando Marty finalmente logró conectar la videocámara al televisor, él y Doc vieron la grabación de la versión futura de este último, presentándose en el centro comercial Twin Pines. Marty adelantó la grabación hasta la parte en la que Doc de 1985 explicaba que la máquina del tiempo requería 1,21 gigavatios para funcionar. El Doc Brown de 1955 se asustó muchísimo, incrédulo, y salió corriendo del garaje, mientras Marty lo seguía. De vuelta en la mansión, Marty señaló que solo necesitaban un poco de plutonio, a lo que Doc respondió: estoy seguro de que, en 1985, el plutonio está disponible en cualquier farmacia, pero en 1955 es un poco difícil de conseguir. Sin duda, esa no habría sido una buena idea, reflexionaron George y Lorraine con respecto a la primera parte de la declaración de Doc. Marty, lo siento, pero me temo que te quedas atrapado aquí, le dijo Doc al adolescente con tono de disculpa. Lorraine se estremeció ante esa posibilidad, mientras que George simplemente seguía sintiendo curiosidad por saber qué solución encontrarían su hijo y el científico. No puedo quedarme atrapado aquí, protestó Marty en el video. Tengo una vida en 1985. Tengo una novia. Tiene una niña tan dulce, pensó Lorraine con cariño. La pobre Jennifer sin duda echaría de menos a Marty si no pudiera volver a casa. Y nosotros también. Al oír la desesperación en la voz de Marty cuando le dijo a Doc eres mi única esperanza, George y Lorraine sintieron aún más compasión por su hijo. Ninguno quería ni pensar en qué habría pasado si su hijo hubiera desaparecido en el tiempo y nunca hubiera regresado. Claro, incluso si Marty se hubiera quedado atrapado en 1955, seguiría presente en el presente, pero tendría la misma edad que George y Lorraine, lo que significaba que su relación con él ya no sería la misma, aunque supieran la verdad. Doc se solidarizó con Marty, afirmando que solo un rayo era capaz de generar 1,21 gigavatios de electricidad, pero, desafortunadamente, nadie sabía cuándo ni dónde caería. George y Lorraine recordaron de repente la famosa tormenta eléctrica que ocurrió la noche del baile de su escuela. En el video, su hijo pensaba lo mismo mientras Marty le entregaba a Doc el folleto de la torre del reloj. «Esto es», exclamó Doc con entusiasmo. «Esta es la respuesta. Aquí dice que un rayo caerá sobre la torre del reloj exactamente a las 10:04 p.m. el próximo sábado por la noche. Pero, ¿cómo sería posible introducir un rayo, y mucho menos el que impactó en la torre del reloj, en un coche que viaja en el tiempo?» La idea parecía descabellada, si no directamente imposible, pero George y Lorraine confiaban en que Doc haría todo lo posible por ayudar a su Marty a regresar a su época. Cualquiera que se lo propusiera podía lograr cualquier cosa. Doc le explicó a Marty que la idea podría funcionar si de alguna manera lograban aprovechar o canalizar el rayo hacia el condensador de flujo. El próximo sábado por la noche, te enviaremos de vuelta al futuro. George y Lorraine volvieron a divertirse con las payasadas de Doc. Ahora entendían por qué Marty le tenía tanto cariño. Doc era bastante melodramático, pero de una forma divertida y entretenida. Marty sugirió que Doc le enseñara la mansión mientras estuviera en 1955, pero Doc insistió en que Marty no debía salir de la mansión ni hablar con nadie, ya que las acciones del adolescente podrían tener graves repercusiones en el futuro. George y Lorraine no podían negar que Doc tenía razón. Según su entender, los viajes en el tiempo no estaban exentos de posibles consecuencias y, por lo tanto, debían usarse con mucha responsabilidad. Ni siquiera querían imaginar qué pasaría si alguien con malas intenciones se apoderara de una máquina del tiempo.
Cuando Doug le preguntó a Marty si había interactuado con alguien más desde su llegada, Marty admitió haberse topado con sus padres, lo que alarmó a Doug. Volvieron a mirar la foto de Marty con sus hermanos. Faltaba la cabeza de Dave. George y Lorraine estaban atónitos. Era extraño. ¿Qué le había pasado a la cabeza de su hijo mayor? Había desaparecido. No la habían borrado de la foto, sino que simplemente había desaparecido. Como si nunca hubiera estado allí. Es como si la hubieran borrado, comentó Marty refiriéndose a la cabeza que le faltaba a su hermano. Borrado de la existencia, susurró Doug, intercambiando una mirada sombría con el adolescente. ¿Borrados de la existencia? A George y Lorraine definitivamente no les gustó nada esa idea. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaban borrando a su hijo mayor de la foto? ¿Tenía algo que ver con que su hijo menor hubiera nacido en 1955? Tenían un presentimiento inquietante sobre lo que pudiera estar sucediendo. El vídeo cambió a la llegada de Marty y Doc al instituto Hill Valley, donde Marty se quedó asombrado por lo limpio y nuevo que parecía el colegio. Recuerda, según mi teoría, interferiste en el primer encuentro de tus padres, le dijo Doc a Marty. Si no se conocen, no se enamorarán, no se casarán ni tendrán hijos. Por eso tu hermano mayor no aparece en esa fotografía. Tu hermana le seguirá, y a menos que repares el daño, tú serás el siguiente. Pero, ¿qué había hecho Marty para que él, Linda y Dave corrieran el riesgo de ser borrados de la existencia? Eso era lo que George y Lorraine se preguntaban hasta que, de repente, lo comprendieron. Antes, el vídeo les había mostrado una versión diferente de sus vidas, donde George seguía siendo un pusilánime y acosado por Biff en la edad adulta, mientras que Lorraine se había convertido en una alcohólica deprimida, claramente infeliz con su vida. Lorraine se estremeció al pensar en su contraparte en la pantalla y se sintió aún más agradecida por todo lo que tenía en su vida real, especialmente por su maravillosa familia. Ella y George recordaron que las circunstancias que los llevaron a estar juntos habían sido diferentes en esa realidad alternativa. Específicamente, según la historia de Video Lorraine, Video George había sido atropellado por el coche de su padre en lugar de Marty. La pareja Flea se preguntó si Marty, al salvar a George, realmente había cambiado el rumbo de sus vidas. Si fue así, al parecer fue lo mejor, ya que, si Marty no hubiera estado allí, George habría sido golpeado, nunca habría recuperado la confianza en sí mismo y la vida actual de él y Lorraine probablemente habría terminado como en el video anterior. Eso le dio a George un motivo más para agradecerle a Marty. La escena cambió al interior de la escuela, donde Marty y Doc observaban a la joven Lorraine desde fuera de su aula. Marty se sorprendió al ver a su madre adolescente copiando en el examen de otro alumno. La Lorraine actual sintió vergüenza por lo que había hecho de joven, pero eso ya era cosa del pasado y se había convertido en una persona mucho más madura desde sus años de instituto. Al final, acabé sacando un suspenso de todas formas, reflexionó Lorraine, segundos antes de que su yo más joven en el vídeo comentara lo mismo a sus amigos. «Qué mujer tan astuta me he casado», pensó George con diversión. La siguiente parte del vídeo mostraba a Marty y Doc observando a Teen George, quien recibió patadas en la espalda de varios estudiantes antes de que sus libros cayeran al suelo. «Oh, George», pensó Lorraine con compasión hacia el joven que era su marido. Por suerte, todo esto llega a su fin, reflexionó George con timidez. Mientras Strickland reprendía a George adolescente, Lorraine consideró injusto que el director reprendiera a su marido por algo que ni siquiera era culpa suya, ignorando a los acosadores que lo hostigaban. George, en su versión actual, no podía negar que Strickland tenía razón en que debía comportarse bien. Sin embargo, permitir que los demás alumnos se salieran con la suya mientras regañaba a la víctima era inaceptable por parte de Strickland. Mientras Doc se preguntaba qué le veía Lorraine a George, Marty señaló que su madre sentía lástima por su padre porque el padre de Lorraine había atropellado a George con el coche, lo que Doc explicó que era el efecto Florence Nightingale. Veo muchas cosas en George, pensó Lorraine con cariño en respuesta a la pregunta que Doc le hizo a Marty. Es guapo, inteligente, amable, fuerte y, en general, un marido estupendo que me quiere igual que yo a él y nos ha dado 3 hijos preciosos. Menos mal que Marty viajó en el tiempo, reflexionó George. De lo contrario, seguiría siendo tan pusilánime como antes, dejando que los matones de Biff y otros me pisotearan sin más. En cierto modo, el hijo era el padre y el padre era el hijo, al final. Mientras Doc le animaba a ponerse manos a la obra, Marty ayudó a George a recoger sus pertenencias y le presentó a Lorraine, quien estaba claramente enamorada de Calvin y preocupada por su bienestar, a la vez que ignoraba el intento de George de hablar con ella.
Había olvidado lo humillante que fue aquello, reflexionó George. Pobre George, pensó Lorraine con una mezcla de compasión y remordimiento. Ya estaba teniendo un día terrible con esos estudiantes dándole patadas, y ahora lo ignoré por completo como si no estuviera allí. Al sonar el timbre de la escuela, Lorraine se dirigió a clase con sus amigas, entusiasmada por lo guapo que era Calvin. Marty comentó que su madre ni siquiera había mirado a su padre, mientras que Doc señaló, para sorpresa de Marty, que la madre del futuro adolescente estaba perdidamente enamorada de su propio hijo. El hecho de que estuviera tan enamorada de Marty debió de dificultarle aún más que George y yo estuviéramos juntos, se dio cuenta Lorraine con pesar. Es mucho para asimilar. George soltó una risita mental ante el comentario de Doc sobre que había un problema con la atracción gravitatoria de la Tierra, en respuesta a la queja habitual de Marty de que esto pesa mucho. Mientras Doc sugería que Marty debía quedarse a solas con sus padres para que pudieran aparearse con éxito, Marty se preguntaba qué hacían los niños en los años 50 y Doc cuestionaba los intereses comunes de George y Lorraine. Nos gusta hacer muchas cosas juntos, pensaron al unísono los Flea, mientras Marty los confundía brevemente con un nada. Cuando Doc vio un cartel del próximo baile Encanto bajo el mar, Marty se dio cuenta de que allí era donde sus padres se darían su primer beso. Doc le dijo a Marty: pégate a tu padre como una lapa y asegúrate de que la lleve al baile. George y Lorraine se preguntaban si el vídeo mostraría el baile. Tenían muchas esperanzas de que así fuera, ya que revivir la noche más inolvidable de sus vidas sería sin duda una experiencia mágica.